Nos encontramos en la Plaza Miranda, ubicada en el casco histórico del centro de San Félix, Ciudad Guyana. Este emplazamiento aparentemente normal esconde varias peculiaridades que lo hacen diferente a cualquier sitio de este lugar. Para empezar, son pocos los residentes de San Félix que acuden a la plaza para un rato de esparcimiento. Y ni qué decir cuando cae la noche. El sitio permanece en absoluta soledad. La razón de tal indiferencia es que hasta el año 1979, sobre este mismo terreno yacía un cementerio con más de 200 años de antigüedad. El primer cementerio de la ciudad guyana funcionaba en el centro de San Félix, un lugar lleno de historia que muchos no cuentan. El cementerio del Oro, como fue conocido, albergó decenas de vidas marchitas de una época de la que solo quedan registros y archivos. Entrado el siglo XX, el cementerio prácticamente dejó de recibir nuevas sepulturas, quedándose cada vez más y más relegado al pasado. Llegado el año 1979, el Consejo Municipal, que fungía como alcaldía, tuvo que extraer la mayoría de las tumbas porque el lugar había sido expropiado. Según vecinos de este lugar, ese fue el primer grave error de los 3 que lamentablemente se cometerían. El segundo vino durante la exhumación de los cuerpos. Al tratarse de cuerpos de otra época, muchas de las personas sepultadas portaban materiales de oro, ya sea en prendas, alhajas y dientes. Este detalle era ignorado tanto para los ciudadanos de San Félix, así como los propios funcionarios municipales, quienes al verse ante semejante botín, no pudieron resistirse en profanar a los muertos que portaban el preciado metal. La consecuencia de ello es que la excavación del cementerio se convirtió en una mina para la desbocada ambición de los pobladores de San Félix. Al ver este acto, el monseñor Francisco Javier Zabaleta mostró su indignación. El tercer grave error es que algunos cuerpos que yacían ahí quedaron sepultados bajo tierra luego de que el cementerio fuera removido y la Plaza Miranda fuera inaugurada. Desde entonces, los vecinos evitan sentarse en el punto en especial cuando se aproxima la noche, asegurando que escuchan sonidos sobrenaturales como alaridos y quejidos que vienen de la plaza. Otros dicen que los espíritus están molestos por haber sido sacados de su recinto final y no pueden descansar en paz. Uno de los datos más atemorizantes es que una vez que iniciaron los movimientos de las tumbas, se empezaron a escuchar ruidos en las inmediaciones del cementerio. ¿Te atreverías a pasearte en la Plaza Miranda durante la noche? En Phonsavan, a 400 kilómetros al norte de Vientiane, en Laos, yace un gigantesco campo minado producto de los bombardeos de la guerra de Vietnam. Pero este no es el dato que nos lleva a este lugar, sino que en medio de esta zona se encuentra el páramo de las Tinajas, sitio arqueológico que, como indica su nombre, contiene cientos de tinajas de piedra desparramadas a lo largo de miles de kilómetros cuadrados, creadas por una cultura desconocida hoy desaparecida, y no se conoce su utilidad. Las tinajas fueron fabricadas con arcilla, piel de animales, estiércol y arena. Son de gran envergadura, alcanzan una altura de 3 metros y algunas pueden pesar hasta 12 toneladas. Las más antiguas datan de la Edad de Hierro, el periodo previo a la invención de la escritura. Estas vasijas megalíticas reciben el nombre de las tinajas de los muertos y son a día de hoy un gran misterio milenario, algo que la arqueología aún no logra resolver. Desde que fueron descubiertas por el humano moderno, la escasez de respuestas ha llevado todo tipo de teorías asombrosas por igual, ya que estamos ante una de las pocas herencias más allá del mundo antiguo, de la mismísima prehistoria del hombre. Al tratarse de estructuras de imponente tamaño, la creencia folclórica sostiene que fueron construidas por Khun Chon, un antiguo rey de un grupo de gigantes que vivía en las tierras altas de esta zona. Se especuló también con la posibilidad de que se tratase de una especie de almacenes para guardar alimentos para el comercio, pues el páramo está situado en una ruta de caravanas de comercio. Sin embargo, existe otra hipótesis de carácter científico todavía con más aceptación, mas no por ello menos interesante. La arqueóloga francesa Madeleine Colany comenzó a interesarse por el páramo de las Tinajas e inspeccionó el área después de la Gran Depresión de 1930.
Por desgracia, Madeleine no llegó a tiempo para salvaguardar este misterioso patrimonio del pasado. Si bien existían reportes que daban cuenta de la existencia de bienes como cuentas de cordalina, joyas y hachas, el sitio fue saqueado casi por completo para cuando la especialista francesa comenzó su trabajo de campo. Sin embargo, pudo recuperar datos valiosos que tal vez explican la verdadera razón de ser de las milenarias tinajas. Colani descubrió una cueva cercana que albergaba restos humanos, huesos quemados y cenizas. Este indicio la llevó a pensar que la cueva era un crematorio. Las tinajas eran vasijas mortuorias y los campos cementerios primitivos. Así pues, la teoría más aceptada es que este sitio fue destinado a la muerte y el sacrificio. A pesar del esfuerzo de esta arqueóloga, lo cierto es que esta zona del mundo es un territorio casi inexplorado. Y lo poco que se sabe de él es gracias al trabajo de Madeleine Colani hace más de 90 años. Cuando nos hablan de Francia, probablemente se nos venga a la cabeza un país con exuberantes paisajes o la romántica ciudad de París. Sin embargo, Francia vivió un periodo lleno de sombras durante la Primera Guerra Mundial que convierte algunos de sus verdes campos en auténticos páramos sombríos. En lo más profundo de Francia se encuentra una zona conocida como Zone Rouge, o Zona Roja, donde se ha prohibido el paso de cualquier persona durante casi un siglo. Aún hoy en día, se pueden apreciar las consecuencias que permanecen tras librarse una guerra, consecuencias que olvidamos o simplemente desconocemos. Esta zona, damas y caballeros, es la ventana más fiel del mundo hacia un cruento pasado bélico. La razón es simple. Luego del conflicto mortal había tantas armas abandonadas, explosivos sin detonar y restos humanos que el gobierno creyó conveniente trasladar por completo a las personas que vivían en la zona. Hubo pueblos enteros que tuvieron que ser evacuados y borrados del mapa después de haber sido considerados víctimas de la guerra. Para que te hagas una idea, gran parte de Zone Rouge quedó así justo después de cesar la guerra. El lugar quedó tan contaminado de plomo, perclorato y otras sustancias, lo que hizo que el agua de la zona y de los alrededores se volviera completamente tóxica, provocando que solo el 1% de la vida vegetal y animal fuese capaz de sobrevivir. Es increíble, pero aún en la actualidad nada puede crecer en ese suelo. En 2012 el gobierno prohibió la entrada al público de forma oficial, después de comprobar que los niveles de arsénico son 300 veces más altos de lo que los humanos pueden tolerar. Hasta que el acceso fue oficialmente restringido, cientos de personas que ingresaban al perímetro murieron a causa de los restos contaminantes que aún quedaban en Zone Rouge. Se sabe que al menos durante 10.000 años más, los materiales no biodegradables como el plomo, el zinc y el mercurio seguirán contaminando la zona. Gracias por ver el video. Si te gustó, no olvides dejar tu like y compartirlo con más personas si lo deseas. Suscríbete si eres nuevo y activa la campana de notificación a fin de que no te pierdas ningún contenido que suba al canal. Un enorme saludo y agradecimiento a los miembros del canal por apoyar este espacio. Si tienes algo que contarnos, puedes escribirme tu historia o la sugerencia de un tema para futuros trabajos al correo oficial en pantalla. Nos vemos pronto.